Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de las lecturas de las guías de práctica clínica. En esta ocasión les traigo la guía del diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 en el niño y en el adolescente en los 3 niveles de atención en su actualización del 2017. Esta guía es de Secretaría de Salud de forma inicial y pues es la actualización propiamente del 2017. Nos vamos a saltar todos los aspectos generales, ya saben que esto pues no sirve para nada más que para saber cómo citar las guías, que eso tal vez sea lo más importante. Esta guía de forma inicial salió en el 2008 y se actualizó en el 2017. Entonces ya pasamos directamente en el primer punto, que es la introducción. Y pues como sabemos, la diabetes mellitus va a pertenecer a un grupo de enfermedades metabólicas que se van a caracterizar por hiperglicemia, que va a ser secundaria a un déficit absoluto relativo de la secreción de insulina. Además de que esta se puede acompañar de mayor o de menor medida de alteraciones en el metabolismo de los lípidos, de las proteínas, y esto va a conllevar una afectación tanto microvascular como macrovascular, afectando a los ojos, riñón, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Una de las cosas más interesantes de la diabetes mellitus, o de las cosas más preguntables más bien, es que su clasificación hay varios tipos. La diabetes mellitus tipo 1 va a ser aquella que es dependiente de una destrucción de las células beta a nivel de los islotes pancreáticos, y esto ocasiona una deficiencia absoluta de la insulina. Vamos a encontrar unas dos subcategorías de la diabetes mellitus tipo 1, que va a ser tipo A y tipo B, muy fáciles de recordar. Tipo A, de autoinmune, quiere decir que hay anticuerpos positivos, y tipo B, de idiopática, en donde los anticuerpos están negativos. También tenemos la diabetes mellitus tipo 2, la que todos conocemos, la que es la más prevalente a nivel mundial y obviamente en México, en el que todos estamos en riesgo de tenerla simplemente por ser latinos, y que esta va a ser un defecto progresivo tanto de la secreción como la resistencia periférica a la acción de la insulina, y esto va a producir la hiperglicemia. Mientras que la diabetes mellitus gestacional va a ser aquella que se identifica en el segundo o tercer trimestre del embarazo, y vamos a tener varios tipos específicos de diabetes, en donde aquí ya entran estas cosas genéticas, de los síndromes monogénicos, de la diabetes neonatal, de la diabetes del inicio de la madurez, o del joven en el inicio de la madurez, como pueden ser las MODY, también las enfermedades del páncreas exócrino, en donde se encuentra la fibrosis quística, las que son inducidas por fármacos o químicos, por ejemplo, cuando se da tratamiento con esteroides, y también, por ejemplo, las secundarias a trastornos pancreáticos, en ambas funciones, ¿no? Por ejemplo, en las pancreatitis, que puede dar diabetes, que también se le conoce como 3C. Y entonces, como esta guía es de diabetes tipo 1, pues ya nos vamos a enfocar sobre diabetes tipo 1. Y dentro de las definiciones también nos dice que la tipo 1A, o la autoinmune, como ya dijimos, A de autoinmune, pues va a ser una destrucción selectiva de las células beta, que va a ser mediada por células T activadas o por linfocitos T activados en sujetos que tengan haplotipos HLA con cierta predisposición. Además, recordemos que en la diabetes mellitus tipo 1 va a haber un periodo preclínico en el cual va a haber la presencia de estos marcadores de destrucción, que son estos anticuerpos, pero el paciente permanece asintomático. Entonces, durante el curso de la enfermedad, hasta que el paciente es totalmente asintomático o debuta con una cetocidosis, puede llegar a presentar un aumento de los síntomas clásicos de la diabetes, como es la poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, y todo esto progresivamente va a llegar a un desenlace en el que acaba en una cetoacidosis, si el paciente no se le inicia un tratamiento con insulina. Mientras que el tipo B, o la idiopática, va a ser lo mismo, pero no va a haber datos de autoinmunidad, como ya mencionamos anteriormente. Entonces, dentro de la justificación, realmente no nos dicen nada de México como tal, para de eso de epidemiología y todo eso, pero hay ciertos datos que son como que rescatables. Nos dice que en general se estima que 80,000 niños menores de 15 años de edad desarrollan diabetes mellitus tipo 1 en todo el mundo. Y esta incidencia pues va a variar en diferentes partes. Obviamente es más frecuente estos trastornos autoinmunitarios en las poblaciones europeas. Y eso es prácticamente para todas las enfermedades autoinmunes. De acuerdo a la Sociedad Internacional de Diabetes en los Niños, que se le conoce como ISPAD, México se encuentra en el lugar 45 a nivel mundial. Entonces, la prevalencia que se estima de acuerdo a esta, a esta sociedad, por decirlo, es de 8 por cada 100,000 habitantes por año en nuestro país.
o sea, 8 por cada 100,000 niños pueden llegar a desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Y dentro de las cosas importantes que tenemos que saber es que el desarrollo y la progresión de las complicaciones crónicas son influidas por el control de la diabetes. O sea, si nosotros le damos un buen control a nuestro niño, pues podemos evitar o podemos reducir la progresión de estas enfermedades o complicaciones microvasculares y macrovasculares. Dentro de las microvasculares, pues van a destacar este trío demoníaco, en donde existe retinopatía, nefropatía y neuropatía. Mientras que en las macrovasculares pueden ser la enfermedad vascular periférica, la enfermedad cerebrovascular y aquí también obviamente los infartos agudos al miocardio, que son propiamente factores de riesgo cardiovascular. También algo interesante de conocer es el riesgo o la predisposición que van a tener esos pacientes a desarrollar esas complicaciones. Se dice que las personas que viven con diabetes mellitus tipo 1, la nefropatía subclínica, la nefropatía diabética subclínica que se va a medir a través de la microalbuminuria, va a ocurrir hasta en el 20% de los niños y adolescentes y hasta en un 50% de los adultos después de 20 o más años con diabetes. Mientras que la neuropatía periférica se va a producir hasta en el 50%, la retinopatía va a estar presente en 24% de los niños y adolescentes después de 6 años de duración de la enfermedad. Pero con el tratamiento intensivo, con la buena dieta y las medidas no farmacológicas, se ha demostrado una reducción en la progresión de la retinopatía en un 53%, en la neuropatía en un 60% y en la microalbuminuria en un 53%. Y luego ya vamos a continuar. Como esta guía es más o menos reciente, ya viene en formato de preguntas y respuestas para que sea más ameno nuestra plática o nuestra lectura. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los marcadores genéticos para la diabetes mellitus tipo 1? Esta es una pregunta de pregrado que te la van a preguntar siempre en todos lados. Y más si te planeas hacer una especialidad que sea para medicina interna, te lo tienes que saber, o pediatría, te las tienes que saber ambas. Y se han demostrado varios anticuerpos, entre los que destacan los anticuerpos anti-insulina, los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa, antitirosina fosfatasa, antislotes pancreáticos y antitransportador de zinc 8. Y de acuerdo a su frecuencia en porcentaje, los más frecuentes van a ser los anticuerpos glutamato descarboxilasa, hasta en un 62%. Después le van a seguir los anticuerpos antitransportador de zinc 8, o que también se le conocen como ZNT8, hasta en un 50%. Posteriormente van a seguir los anticuerpos antitirosina fosfatasa en un 46%, los anticuerpos antislote pancreático en un 26.5%, y en la literatura no se menciona la prevalencia de los anticuerpos antiinsulina. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para saber qué anticuerpos les vamos a pedir a los pacientes, ¿no? Porque una vez detectados, sabiendo la prevalencia de esos, podemos decidir qué anticuerpos son más eficaces. Porque esto con la finalidad de no tenerle que solicitar al paciente toda la serie de anticuerpos. Eso sí, se recomienda que los anticuerpos sean detectados en los pacientes que tienen clínica y que tengamos alta sospecha, porque pueden estar incluso presentes en la fase prodrómica. Si uno lee las guías de la ADA, te van a decir en el aspecto de la diabetes mellitus tipo 1 que hay varias etapas. En donde tenemos la etapa en donde solamente se ven los anticuerpos en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 sin haber tenido ni síntomas ni presencia de complicaciones. Luego ya una segunda etapa en donde hay intolerancia a los carbohidratos y una tercera etapa en donde ya existe déficit absoluto de la insulina. Pero pues eso para la guía de la ADA, ¿no? Aquí estamos en las guías poderosas de la GPC. Y luego, también se han identificado cerca de 40 alelos de susceptibilidad para la diabetes mellitus tipo 1. No vamos a hablar de ellos porque nos vamos a pasar un montón de tiempo. Y es importante saber que si estos marcadores genéticos pueden ayudar a cuantificar el riesgo de progresión hacia la diabetes mellitus tipo 1. Y luego nos habla acerca de riesgos generales. Dice que en una población general el riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 1 es del 0.5%. Si tienes un gemelo idéntico es menor al 40%. Y para los hermanos el riesgo es aproximadamente del 4%. Los varones, la descendencia de varones con diabetes mellitus tipo 1 tiene un riesgo de 3.6 a 8.5%, 2 a 3 veces mayor que la descendencia de mujeres, que es de 1.3 a 3.6%. Un dato pues que suena interesante y puede ser preguntado por ahí, ¿no? También se ha demostrado, se ha tenido cierta relación con ciertos enterovirus
porque se ha visto que cuando se le hace se hacen estudios sobre el tejido pancreático de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, han identificado la presencia de autoanticuerpos o del enterovirus dentro de los islotes pancreáticos, y se sospecha que por ahí podría haber una causa-efecto, ¿no? También otro de los factores de riesgo que se investigan es la introducción temprana de la proteína de la leche de vaca y el sobrepeso en edades tempranas, que esos también pueden ayudar a desarrollar la autoinmunidad antipancreática, ¿no? Y se recomienda que solamente le hagamos anticuerpos, por ejemplo, a pacientes que tienen alto riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, los familiares de primer grado de un paciente diabético tipo 1. No se recomienda para la población general, o sea, los niños en forma general, que se les haga el escrutinio de los anticuerpos, porque no se ha demostrado una reducción de la morbimortalidad o que mejores a los pacientes haciéndoles estos estudios, ¿no? Y luego pasamos a la siguiente: ¿cuáles son los criterios diagnósticos para diabetes tipo 1? Y nos dice más cifras, que el 25% de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 van a debutar con cetoacidosis diabética, y esto va a ser un poco más frecuente en niños menores de 4 años. En la guía de cetoacidosis te dice que es el menor de 5 años, pero pues un añito no hay tanta diferencia. Vamos a sospechar en aquellos pacientes que tienen polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Pero recuerda que para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus es los mismos criterios que para la diabetes mellitus tipo 2, solo que aquí le vas a agregar la presencia de autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una diabetes mellitus tipo 1. Y en este caso sería un tipo 1A, ¿de acuerdo? Entonces aquí nada más a esto le vamos a agregar los anticuerpos que ya revisamos. Y dentro de los criterios que nos marca desde la ADA, la LADA y también nuestra gloriosa guía de práctica clínica, es que tiene que haber una glucosa plasmática en ayuno mayor de 126 miligramos sobre decilitro o igual a 126, porque a veces salen 126 y queremos decir que no es. No, también, o sea, mayor o igual a 126. Si tiene una concentración plasmática de glucosa mayor o igual a 200 a las 2 horas de hacer una curva de tolerancia de la glucosa oral, que se debe realizar con 75 gramos por la mañana después de un ayuno nocturno de al menos 8 horas. Estos 75 gramos es en el adulto. En los niños, porque no les vamos a dar a los niños 75 gramos, podemos hacer el cálculo de 1.75 gramos por kilogramo de peso, y el máximo pasan a ser 75 gramos. También, si nuestro paciente tiene síntomas de hiperglicemia, que ya los comentamos, y además tiene una glucosa aleatoria mayor o igual a 200 miligramos. Y por último, los niveles de hemoglobina glucosilada, que van a ser mayor o igual a 6.5. También es importante mencionar que hay que considerar la intolerancia a la glucosa oral cuando existe una glucosa en ayuno, que esto es lo que se le conoce como intolerancia a los carbohidratos, que en alguna literatura lo vas a observar como prediabetes, que es que haya concentraciones plasmáticas de glucosa en ayuno mayor o igual a 100 miligramos, pero menor de 126, porque ese es nuestro 126 es nuestro punto de corte para nosotros hablar de diabetes como criterio diagnóstico. O que tengamos concentraciones plasmáticas de glucosa 2 horas después de una curva de tolerancia de la glucosa oral en mayor o igual a 140, pero menor de 200. Y esto también es algo importante que te tienes que saber. Una cosa que debemos de saber, y más en estos momentos, es que no todo niño con hiperglicemia va a ser diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque en México, por el problema que estamos teniendo de sobrepeso y de obesidad, y porque nos encantan las golosinas, nos encantan las papitas, nos encanta todo el mugreo que tiene dulce, hay riesgo de que los niños y los jóvenes presenten diabetes mellitus tipo 2, y más con el sedentarismo, de que ahora es más o es mejor tener al niño con el celular, cosas así, ¿no? No nos vamos a poner tampoco melodramáticos aquí, pero son factores de riesgo que involucran el aumento de peso. Entonces, nosotros vamos a sospechar en diabetes mellitus tipo 2 en aquellos pacientes que tengan sobrepeso, obesidad, familiares de primero o segundo grado con diabetes mellitus tipo 2, que sean nativos americanos, afroamericanos, latinos o asiáticos, que tengan datos de resistencia a la insulina como acantosis nigricans, hipertensión, dislipidemia, ovario poliquístico o antecedente de bajo peso para la edad gestacional. También que tenga historia materna de exposición a diabetes gestacional, y en aquellos pacientes que tengan hiperglicemia pero que no requieran insulina o tengan un requerimiento de insulina menor de 0.5 unidades por kilogramo de peso al día después de la fase parcial de remisión. ¿Y esto por qué es? Porque, pues, o sea, la finalidad de esto es identificar a los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2,
porque se les puede dar antidiabéticos o se les puede dar tratamiento hipoglucemiante oral. Claro, los que estén adecuados para población de niños, porque no todos los antiglicémicos se les pueden dar. Pero también para dar estrategias en otras acciones, por ejemplo, la reducción de peso, que si le vamos a dar o cuándo podemos considerar a nuestro paciente para una cirugía, cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas es importante delimitar si tiene diabetes mellitus tipo 1 o si tiene diabetes mellitus tipo 2. También nos dice, si recuerdas, que la insulina va a estar unida por un péptido que se conoce como péptido C. Y este marcador nos puede ayudar a distinguir entre diabetes tipo 1 y otros tipos de diabetes cuando se tenga la duda. Y también es importante reconocer pues los MODY y estas otras alteraciones de hiperglicemia que no son diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, en donde vamos a sospechar en aquellos pacientes que tengan hiperglicemia o datos de diabetes mellitus en el primer año de vida, que tengan generaciones sucesivas con un patrón autosómico dominante, que tengan diabetes sin características de tipo 1 o tipo 2, o sea, que no tengan que tengan anticuerpos negativos o que sean personas que no tienen obesidad, que raramente desarrollen cuerpos cetónicos durante episodios de hiperglicemia, que su hiperglicemia se mantenga leve y estable de 100 a 150 y su hemoglobina glucosilada también se mantenga estable de 5.6 a 7.6, principalmente en aquellos sin obesidad, o que tengan características de síndromes ya más específicos como atrofia óptica, retinitis pigmentosa, sordera o algún otro síndrome o enfermedad sistémica. Entonces, a esos pacientes que tienen un comportamiento atípico les podemos ya realizar pruebas genéticas dirigidas, por ejemplo, para los 6 o 7 tipos de MODY que existen, por decir algo, ¿no? Y bueno, continuamos con la guía y ahora vamos con el tratamiento multidisciplinario y nos dice cuál es la efectividad de la atención multidisciplinaria. Y pues de todo lo que dice realmente no nos vamos a meter a hablar de psicólogos, nutricionistas y todo eso. Solamente nos dice que es buena la terapia multidisciplinaria y que ayuda a lo largo de las distintas etapas de la vida. Una de las cosas que tienes que saber de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 es que durante la adolescencia tienden a fallar en sus lineamientos que tenían establecidos, ¿no? En administrarse las dosis y todo eso. Y es por eso muy importante que se vea o que se dé un manejo multidisciplinario con psicología, con nutrición, con un preparador físico y todo eso. ¿Por qué? Porque en esa etapa crítica de desarrollo es cuando más contradicciones o más riesgos tienen de fallar en su terapia insulínica y eso conllevaría el desarrollo de una cetoacidosis. Entonces ya pasamos al tratamiento farmacológico y nos dice cuáles son los esquemas de insulina más eficaces. Y pues obviamente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 la terapia con insulina es necesaria para que el paciente viva. Punto, se acabó. Tiene que ponerse su insulina. La zona de la inyección va a depender la velocidad de acción de la misma. Es más rápida en el abdomen, es intermedia en el brazo y es más lenta en el muslo. En cualquiera de las zonas se puede poner. Se recomienda que se estén rotando los sitios de aplicación de la insulina. Ya al final en los cuadros y en las figuras aparece una imagen de cómo se debe de colocar la insulina y pues la vamos a comentar. También nos dice que se recomienda que el total de la insulina diaria calculada que le vamos a dar al paciente se tome un 40 al 60%, que es clásicamente como lo conocemos como las 2/3 partes para la insulina basal. Y el resto de la insulina o el 1/3 parte que quede la vamos a dar en acción ultra rápida o regular en tiempos preprandiales. Esa es una de las formas o de los manejos más recomendados que existen para la administración de insulina. Entonces damos insulina basal 2/3 e insulina de acción rápida 1/3, por decir algo, ¿no? También se recomienda la terapia multidosis en todos los pacientes y existe, no es reciente, pero de que es algo que debes de conocer, las bombas de infusión continua de insulina. Realmente en mortalidad no hay significativa datos significativos a nivel estadístico de que sea una mejor que la otra. Lo que sí se ha demostrado es que reducen el riesgo de hipoglicemias las bombas de infusión continua en lugar de las administradas de forma manual, o sea, de las multidosis o de la terapia multidosis. Es como que los beneficios que se podrían llegar a considerar. Entonces, nosotros podemos recomendar a los pacientes, obviamente es algo muy complicado porque no es como que tengan las bombas para todos, y además de que no las tengan para todos, tiene
tiene que tener el usuario un médico que sepa el uso de la bomba. O sea, es como que algo un poco más complicado, pero se van a recomendar a los pacientes que tengan descontroles glicémicos, ya sea por hiperglicemia, pero sobre todo por hipoglicemias. Continuamos en la guía y luego nos habla acerca del tratamiento nutricional. Pues aquí es nada más de que esté controlando su dieta, tratar de reducir la ingesta de carbohidratos, principalmente los azúcares. Realmente no dice nada muy específico. Y luego continuamos con el tratamiento con ejercicio físico y pues la recomendación internacional de la AHA, de la American Heart, que nos dice que deben hacer al menos 30 minutos todos los días o juntar 150 minutos por semana, que son como que las recomendaciones que existen para todos los niveles y para todas las personas. Ya este ejercicio debe ser monitoreado por sus glicemias porque tienen riesgo de desarrollar hipoglicemia cuando hacen ejercicios muy extensos. Ese sería como que el único control que se les tiene que dar a los pacientes. Y luego pasamos con el monitoreo de la glucosa, que es cuál es lo más útil o qué es lo que se debe de hacer. Se recomienda que sea el automonitoreo porque esto ayuda a que el paciente sea más involucrado con su terapia, tenga mejor ajuste de la dosis, y esta se recomienda que se realice de 4 a 6 veces al día. Cuando los pacientes no tienen un automonitoreo, hay mayor riesgo de presentar variaciones glicémicas que pueden ser de alto riesgo. Y luego ya después nos dice que se deben ajustar siempre las dosis de la insulina de acuerdo al resultado del automonitoreo preprandial, así como la ingesta de los carbohidratos y la realización de ejercicio para alcanzar y mantener un óptimo control metabólico. Y luego nos dice cuáles son las metas que debemos de tener en esos pacientes. Aquí tanto en evidencias como en las recomendaciones se hace un show porque nos empieza a decir una cosa y luego nos termina diciendo otra, pero las que vamos a destacar es que en forma general, pacientes jóvenes sin especificar edad, antes de los alimentos, las metas de glicemia van a ser de 72 a 126. Después del alimento o postpandrio va a ser de 90 a 180. A la hora de dormir de 108 a 180 y a las 3 de la mañana por estos efectos de la insulina y de la acción de los corticoides van a ser de 90 a 144 miligramos. Mientras que para los que son lactantes y niños pequeños, estas aumentan un poco. Preprandial 90 a 180, postpandreal 108 a 198 y a la hora de dormir de 108 a 216. Es importante monitorear los niveles de glucosa cada 3 a 4 meses para ir haciendo ajustes. Recuerda que la hemoglobina glucosilada va a ser dependiente de la vida media de los hematíes. Y entonces, esta vida media pues son de 120 días y por eso es que es cada 3 meses. Así de fácil y sencillo, ¿no? También por eso te decía que no hace un poco medio confuso todo eso, porque luego nos dice, en niños y adolescentes las metas van a ser de 90 a 130 antes de los alimentos o preprandial y de 90 a 150 miligramos a la hora de dormir y durante la noche. Las metas se van a modificar si nuestro paciente tiene hipoglicemias o hiperglicemias. Eso es muy importante, que esto no es algo que se debe mantener rígido, sino que hay que hacer los cambios necesarios. Y se recomienda que los niveles de hemoglobina glucosilada sean menor de 7.5, porque esto te va a indicar que la glucosa se encuentra en un rango entre 108 a 180. Y luego, pues, ya nada más en criterios de referencia, pues, realmente no dice nada. Entonces ya nos vamos a pasar directamente con los algoritmos ya para estar finalizando esta guía. En los primeros algoritmos que vemos, pues nos dice, nuestro paciente tiene factores de riesgo como obeso, historia familiar de diabetes mellitus, raza negra, acantosis nigricans, poliquistosis de ovarios o ovario poliquístico. En un paciente que tiene sintomatología de poliuria, polidipsia y bajo de peso, hay que medir su glucosa en sangre con 8 horas de ayuno. Si nos sale menor de 99, está normal. Si nos sale entre 100 a 126, hay que considerar aquí una curva de tolerancia de la glucosa. Si nos sale más de 126, nos apoya el diagnóstico de diabetes mellitus. Nosotros hacemos la curva de tolerancia de la glucosa oral en aquellos pacientes que tengan intolerancia, porque están entre 100 a 125, por decirlo algo. Y si nos sale de 140 a 199, estaríamos hablando ya de una intolerancia a la glucosa oral. Si nos sale menor de 140, está normal. Si nos sale mayor de 200 la curva de tolerancia a la glucosa oral, estaríamos hablando de diabetes mellitus.
Y esto va a ser de diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque estamos ante un paciente que tiene factores de riesgo como calcitonúrica, síndrome ovario poliquístico y todo eso. Pero si nuestro paciente es delgado, tiene antecedentes familiares de diabetes que no están bien especificados, o sea, tenemos una duda diagnóstica, pues aquí podemos hacer la medición de anticuerpos y vamos a medir los dos más específicos o los que aparecen más frecuentemente, que son los anti-GAT, anticuerpo antiglutamato descarboxilasa, y los IA2, que son los antitirosin fosfatasa. Si salen positivos, estamos ante una diabetes mellitus tipo 1. Si salen negativos, aquí el algoritmo nos marca que estamos ante una diabetes tipo 2, pero recuerda que podemos tener diabetes tipo 1 que tenga anticuerpos negativos, que sería diabetes tipo 1B. Y luego ya después continuamos. Ahora estamos en el contexto de una crisis hiperglicémica porque tenemos una glucosa en ayuno mayor de 200 y hay que evaluar si tiene cetonas. Si no tiene cetonas en orina o cetonas en sangre, vamos a dar un manejo ambulatorio, ajustar sus dosis de insulina, hidratación oral y todo eso, ¿no? Y hay que hacer un seguimiento a las 12 horas en consulta externa de endocrinología, como si eso fuese posible, ¿verdad? Bueno, ya pasamos de que nuestro paciente sí tiene cetonas positiva, entonces vamos a buscar criterios para cetoacidosis que vamos a ver en el siguiente video. Pero en forma general nos dice pH menor de 7.25 o bicarbonato menor de 15. Si es así, ojo, está en cetoacidosis. Se ingresa al hospital, se da tratamiento dirigido para la cetoacidosis y ya está. Si no es el caso, hay que valorar si nuestro paciente está hidratado y tolera la vía oral. Si no la tolera, entonces estaríamos ante el riesgo pues de cetosis. No es cetoacidosis porque no cumple criterios, pero sí es cetosis. Y igualmente el paciente se debe ingresar al hospital. Si la tolera, pues entonces podemos dar manejo ambulatorio. Y luego ya damos la siguiente en hipoglicemia, que hacemos cuando tengamos una glucosa menor de 70. Pues aquí hay que valorar si nuestro paciente está consciente o alerta, o sea, si la hipoglicemia es sintomática o es asintomática. Si la hipoglicemia es asintomática, entonces podemos dar carbohidratos simples que se recomienda dar a los pacientes para incrementarle la glucosa. Esperar de 15 a 20 minutos y volver a medir su glucosa. Si su glucosa ya aumentó de 75 o se mantiene en 75, pues podemos nada más ya cancelar el tratamiento y buscar la causa que haya originado esa hipoglicemia. Pero si no es así, hay que ingresarlo al hospital. Pero si nuestro paciente no tiene alteración del estado mental, entonces es un paciente que debe estar hospitalizado. Si está hospitalizado, le vamos a dar dextrosa al 10%, 200 a 500 miligramos por kilogramo de peso intravenoso en 3 a 5 minutos. O como usualmente se da, una dextrosa al 50%. Solamente que como es un paciente pediátrico, aquí sí se recomienda estar haciendo el cálculo de las dosis, ¿no? De 200 a 500 miligramos por kilo. Pero si el paciente no está hospitalizado, aquí lo que le podemos dar es glucagon de 0.5 miligramos subcutáneo o intramuscular para menores de 12 años o de 1 miligramo subcutáneo o intramuscular para mayores de 12 años y hacer la referencia directa a urgencias. Y luego ya pasamos a los tipos de insulina. Es algo importante para que en el siguiente video no estemos batallando tanto con esto de explicar insulinas. Solamente vamos a explicar 3, no vamos a explicar la rápida. La de acción ultra rápida, que esa la encontramos como Lispro, Aspart y Glulicina. Es muy importante saberse los nombres, yo tampoco me los he aprendido, pero es importante sabérselos. La preparación y saber el nombre comercial, ¿no? El inicio de acción de la ultra rápida va a ser de 5 a 15 minutos. Su pico es de 1 a 2 horas y su duración es de 3 a 5 horas. Se aplica inmediatamente antes de los alimentos. La de acción intermedia, que es la NPH, que es una de las más famosas y que la mayoría de los pacientes que vas a ver van a tener esta insulina. Su inicio de acción es de 2 a 4 horas, su pico de acción es de 4 a 8 horas y su duración es de 12 a 24 horas. Se va a aplicar 30 minutos antes de los alimentos. Y la de larga duración, que es la glargina o la de Temir, que en su nombre comercial también la podemos encontrar como Lantus. Su inicio de acción es de 1 a 2 horas. Su pico de acción pues realmente no tiene pico, sino que se va manteniendo de una forma basal. Dura alrededor de 24 horas o un poco menos y se aplica 1 o 2 veces al día dependiendo del ajuste que le quieras dar. La insulina, ¿cómo la vamos a estar almacenando? ¿Cómo la vamos a ir a nuestros pacientes? Que va a estar en el refri a una temperatura entre 4 a 8 grados. Nunca se debe de congelar. Si cambia de apariencia,
se debe de desechar, no se puede utilizar. Después del primer uso, un vial de insulina debe ser desechado después de 3 meses, si se ha mantenido entre 2 a 8 grados centígrados. Pero solamente te va a durar un mes, una vez abierto el vial, si se mantuvo en temperatura ambiente. Se debe evitar la luz directa y el calor, pues daña la insulina. Hay sitios recomendados para la NPH, la lenta o la ultralenta. Se recomienda el muslo o la nalga. Y esto es porque tiene una acción más larga y estable. La insulina de acción rápida se recomienda en el abdomen porque tiene una acción más rápida. Recuerda que el abdomen es el sitio de absorción más rápido. Y la combinación de insulina regular y NPH pues también se recomienda más en el abdomen. Pasamos, ya mero acabamos estos cuadros que parecen infinitos. Aquí nos habla también de una bitácora que se debe seguir. Hay que decirle a nuestros pacientes en su automonitoreo que evalúen su dosis de insulina tanto en desayuno, comida, cena y antes de dormir. Y estar midiendo también su glucosa capilar para ver cómo va mejorando. Continuamos y ahora nada más vamos a mencionar los niveles de hipoglicemia: leve menor 70, moderada menor 65 y severa de 50.4. Y también va a haber una clasificación de la hipoglicemia. La severa, que ya la comentamos, la hipoglicemia sintomática documentada, aquella que es menor 70 pero tiene datos clínicos. La hipoglicemia sintomática, que es menor 70 pero el paciente pues no tiene ninguna alteración. Y la hipoglicemia relativa, aquella que tiene síntomas parecidos a una hipoglicemia pero realmente no tiene el valor de corte para definirla, ¿no? Y luego ya después nos habla de la tabla de conversión de la hemoglobina glucosilada a las glucosas sanguíneas. Y aquí pues nada más a recalcar es que el 7, que es como que la que siempre tenemos de tener en cuenta, la hemoglobina glucosilada, el 7% va a corresponder a un promedio de 154 miligramos sobre decilitro de glucosa. Y la otra que debemos de saber es la de 10%, porque es cuando estaríamos hablando de un pésimo control de la glucosa y de un riesgo de complicaciones, que va a corresponder a un promedio de glucosa de 240 miligramos sobre decilitro. Y por último, se recomienda que el sitio de inyección, tú lo que le tienes que hacer, para que se lo imaginen, para los que lo están viendo por aquí por Spotify, es que tú tienes que agarrar la grasa, hacerle como un pinchazo, como si fueras un cangrejo, en el pedazo de grasa que tenga el paciente, y en ese pedazo que ya hiciste, que ya agarraste, ahí es donde vas a colocar la insulina. Y eso, así es la forma en la que se recomienda, ya sea en el abdomen, en los muslos, en las nalgas, o también se puede dar en el brazo, en la parte posterior del mismo. Y bueno, con esto hemos terminado la guía de diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 en niños y en adolescentes en los 3 niveles de atención. Esta es una guía larga, es una guía que dice muchas cosas, pero ojo, si esto se te hizo que estuvo un poquito largo, la de cetoacidosis va a estar muchísimo más. Ya la he terminado de subrayar y yo creo que ya la voy a estar grabando despuesita de esta, y es bastantito. Pero bueno, yo me despido de ustedes, espero y tengan un excelente día y que aprendan mucho, que les haya servido mucho el video o el audio, dependiendo de donde lo estés escuchando. Y por supuesto no olvides darle me gusta o compartirlo en tus redes sociales. Soy el Dr. Treviño y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.